Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Me da gusto saludarles su amigo y servidor Jesús Salmerón Gómez, neurólogo pediatra. El día de hoy vamos a hablar el tema de trastorno negativista desafiante y para eso tengo el gran honor y el gusto de que me acompañe una amiga desde el bachillerato, estudiamos juntos, estudió medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es egresada como médico psiquiatra por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y como psiquiatra infantil y de la adolescencia por la UNAM del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, la doctora Águeda Celeste Grajeda Pérez, que nos conocemos desde que teníamos 15 añitos, ¿verdad, amiga? O O poquito poquito menos que menos, puede 15. ser de qué mes nos hayamos entrado ahí en la prepa, ¿verdad? Sí, más o menos desde entonces. Qué Oye, gustote pues verte, de platicaba verdad. que me da un gusto enorme el poder estar platicando ahorita contigo y que bueno, al pasar de los años pues nos seguimos viendo igual de jóvenes, ¿no? Sí, 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 sin duda alguna, y cada vez más guapos, creo. Ándale, ándale, un poquito, pues ahí nos Sí. damos nuestros cuidados, ¿no? No es cierto. Cada vez valorándonos más, yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí, claro, y por supuesto, valorando cada vez más la salud, porque sabemos que es muy importante en todos los aspectos, y creo que la salud más importante, indiscutiblemente, pues es la salud mental, ¿no? No sé qué pienses tú. Pues yo qué te voy a decir, yo creo que sí, la verdad, porque es la base de mucho, ¿no? Es la base de mucho. Hay quienes, incluso entre compañeros médicos a veces, me dicen, oye, ¿qué te parece la salud cardiovascular? ¿No? Evidentemente es básico. Claro que sí, ¿no? O sea, una vez garantizando la vida, la salud mental, pues es un básico, porque si no funcionas bien, pues contigo, con quienes vives, con quienes trabajas, con quienes convives, hay sufrimiento y yo creo que lo principal es eso, pues que puedes estar vivo, pero con una menor calidad de vida y que además es algo que es modificable, ¿no? O sea, que desafortunadamente por mucho tiempo no se ha conocido a fondo, ¿no? Trabajos como el que ahora haces tú, que es la divulgación, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? O sea, es algo que tenemos que atender también desde los consultorios, el hecho de que cada vez más personas estén más conscientes de la importancia de la salud mental y de la mejora de calidad de vida que da el hecho de contar con salud mental, Sí, claro, no, yo creo que aquí la parte o por lo importante menos no con es la salud establecer. mental más óptima. Se movió ahí. Acotando un poquito de lo que nos dice mi buena amiga Celeste, yo creo que la parte también importante de esta cuestión de salud mental, pues es desarrollarte en total plenitud, ¿no? Que tengas la mayor plenitud posible para potencializar todas tus capacidades, habilidades y funciones. Y es por ello que es muy importante que el día de hoy vamos a hablar sobre un trastorno que afecta indiscutiblemente la cuestión de la salud mental, que para ello, pues es el trastorno negativista desafiante, ¿no? Que estaba acotando un poquito lo que tú mencionabas y que muchas de las veces los niños con negativista desafiante siempre los encasillamos en una estructura social, pero no nos damos cuenta de que pues, requieren de apoyo, requieren de atención y que desgraciadamente con muchos trastornos del neurodesarrollo y como tú bien lo mencionas en esta parte de la salud mental, la gente que está a su alrededor se la ve muy complicada en todos los aspectos, académicos, sociales, interpersonales, etcétera. Y eso, pues bueno, de alguna manera tenemos que ayudarle a estos niños o adolescentes que lo padecen. Y me gustaría comenzar, Celeste, con esta parte. ¿A qué le llamamos trastorno negativista desafiante o antes conocido como posicionista desafiante? Si me escuchas por ahí, Celeste, creo que se le está yendo el internet. Segundito, vamos a esperar que se conecte. Pero bueno, yo les voy platicando. Un pacientito que tiene un trastorno negativista desafiante es un pacientito que generalmente se presenta en la primera, bueno, después de la primera infancia, entre los 6, 7, 8 años, que es lo más frecuente, y se caracteriza por tener conductas disruptivas. A ver si ¿sí me escuchas, porque Por yo, ahí te he estado escuchando cortado. Vamos a ver. Ahí tú ok. me avisas. ¿Sale? No, perfecto, yo te escucho muy bien. Estaba platicando que cuáles son las características del trastorno negativista desafiante o a qué le llamamos negativista desafiante.
Bueno, creo que ya comenzaste un poco, entonces voy a intentar acotar con lo que asumo que comentaste, que fue la definición. Creo que de las aclaraciones que es importante dirigir a los papás, eh, es el tema de la definición, por ejemplo, de la palabra negativista, ¿no? Esta palabra que resuena tanto de repente es algo que nos trae un poco más niños a la consulta con este título o esta etiqueta puesta sobre ellos que ya mencionaste también, y a veces que no es tan específico o que no es todavía un diagnóstico como tal, ¿no? O sea, a veces la gente piensa que el hecho de que los niños estén llevando la contraria de manera persistente nos va a dar este diagnóstico y la verdad es que está en el nombre, pero no es la única característica, ¿no? O sea, tiene que haber una alteración más allá en la conducta. Puede haberla en la conducta, en la parte del estado emocional que le llamamos afecto, ¿sí? Y la parte de cierta característica también conductual y emocional, que son algunas conductas o percepción del niño como rencor o como conductas vengativas, llamámoslo así, en uno de los criterios, ¿no? Entonces, es aquel niño que va a comenzar con un oposicionismo ante la autoridad de manera muy marcada, o sea, que alega y que además puede negarse a seguir las indicaciones, ¿sí? En el cual puede ser que pues esto le va a causar problemas también además en varios escenarios, ¿sí? Dependiendo de qué tan marcada sea la conducta, va a ser pues el tipo de trastorno negativista desafiante que se presente. Vamos a tener aquel leve en el que es un solo escenario, por ejemplo, cuando solamente ocurre en la familia, ¿no? En el entorno de familia o hogar, ¿sí? Va a ser moderado cuando sea en dos escenarios, como puede ser en el escenario familia y escuela, ¿sí? O se va a considerar más severo cuando sea en más de dos escenarios, como puede ser escuela, familia y comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, también otra característica muy importante o un sitio común de asignar el nombre del diagnóstico a niños que no lo tienen, ¿sí? Son aquellos conflictos entre hermanos que son comunes, ¿sí? Que a veces pueden ser pues como muy empecinados, ¿no? Que a veces puede haber conductas pues que tienen tendencia a la agresión, pero que solamente se llevan a cabo con el hermano, también nos va a descartar un poco porque para considerar el diagnóstico debe ocurrir al menos con una persona más además del hermano, ¿sí? De manera, como decíamos, común con la autoridad, a veces el adulto, ¿no? Sí, evita realizar esas órdenes que se le brindan, ¿no? O esos roles sociales que se le brindan con responsabilidad y aparte, perdón, desafía el no hacerlos, ¿no? Y eso pues indiscutiblemente. Pero también son chicos que tienen otras características, ¿no? Como el mentir, es una característica importante también. El culpar a los demás de sus errores, que eso es algo también muy... Yo no fui, y aunque lo vimos que le pegó al otro niño de manera deliberada, él dice que no es, ¿no? Chantajea, que es Exacto. otra parte muy importante para generar de alguna manera ¿cómo se llama? El beneficio de lo que quiera de alguna manera obtener. Tienen la habilidad emocional, ¿no? Pueden andar muy contentos y de repente con muy poca tolerancia a la frustración. Se enojan fácilmente de no lograr algún objetivo, ¿no, Celeste? Sí, es cierto, tienen esta característica de impulsividad en su conducta o en su reacción, que como decíamos puede llevar alguna característica un poquito más ya de inquietud en la conducta o que puede llegar a intentar a veces agredir cuando no se atiende justo de manera temprana, ¿no? Que esa es una de las razones también por las que tenemos que atender de manera temprana, porque atender de manera temprana a un menor con trastorno negativista desafiante, es decir, con los síntomas que van empezando, digámoslo así, nos va a ayudar a prevenir o a disminuir el riesgo. Uno es de que desarrollen trastornos afectivos, trastornos que a veces en psiquiatría les llamamos internalizados, como puede ser ansiedad o depresión, porque pueden tener mucha pues sensación de falla, ¿no? Mucha sensación de dificultad de vinculación con los otros, con los pares, con los adultos,
una sensación de rechazo, porque bueno, pues él reacciona de manera impulsiva y alega y además no obedece o no sigue las indicaciones y entonces él se percibe como rechazado porque vamos a tener que los papás van a tener una vivencia también ante las características o síntomas que presente el niño. Quería acotar sobre lo que mencionas del mentir, por ejemplo, pues es una característica que ocurre en el trastorno, pero que igual no es exclusiva del trastorno, si es muy recurrente, si es marcada, cuando vemos un niño con un mentir deliberado, o sea, notorio, repetitivo, marcado, aunque te vi, me lo estás negando, ¿sí? A veces hasta los papás nos dicen, es que yo no sé si él se lo cree porque yo lo veo muy convencido de que me está diciendo que yo no fui, aunque yo lo vi que lo hizo. Y entonces eso a los papás los desconcierta mucho, pero hay que entender reacciones emocionales. Yo en consulta algo que les trabajo mucho y a veces cuando tengo la oportunidad de compartir algunos temas, algo que les insisto mucho a los papás y a veces cuando se pueda a los profesores es vamos a tratar de trabajar con empatía con los menores, ¿no? Como quisiéramos además que nos hubieran trabajado a nosotros, ¿no? En la infancia, etcétera, ¿sí? Que es, está mintiendo y te está diciendo que no, por dos razones principales, que una es porque tiene miedo de la consecuencia, ¿sí? O porque quiere evitar la consecuencia, ¿no? Y entonces por eso, tanto puede ser que diga que no, como puede ser que le está adjudicando la culpa al otro, que también es otra característica en el trastorno. Y quiero agregar un punto más que me imagino ya habrás mencionado en algunas otras de tus pláticas, que es estamos mencionando los criterios, sí, o las características del trastorno, pero siempre que los papás recuerden que una característica no nos hace el diagnóstico. Oigan, mi hijo siempre miente, entonces tiene el diagnóstico de trastorno negativista desafiante. No, tiene que ser un conjunto de síntomas, en este caso, bueno, es una lista de 8, que tiene que tener por lo menos 4, en la repetición de escenarios, que tiene que ser con más de un niño, por ejemplo, tenemos algunas otras características como que hacemos una diferencia de edad, ¿sí? En los menores de 5 años, por ejemplo, puede ser que a partir de los de 3 criterios podamos considerar o de 4 criterios ya vamos a confirmar el diagnóstico, pero en los mayores vamos a considerar que cuando hay el antecedente de rasgos vengativos o del rencor que les decía que es el octavo de los criterios, ¿sí? Ahí nos va a llevar de manera más marcada. ¿Sí? Y bueno, también va a ser importante, ahorita nos vamos para allá, pero que tipo de manejo también va a ser distinto por edad, ¿no? Pero más o menos a partir de los 5 años se puede confirmar el diagnóstico ya con estas características emocionales, pues que se van marcando más, porque también es la reacción del niño a su propia disfunción, ¿no? Y que otro Y detalle muy ahorita si quieres. importante es el tiempo evolutivo, ¿no? O sea, que deben de ser como mínimo 6 meses teniendo ese tipo de comportamiento, porque luego a veces los papás llegan a malinterpretar esto y ya porque tienen un mes, porque pues están pasando bajo un duelo, ¿no? De separación de los papás, o, o en el caso de que el papá tuvo que salir fuera por la cuestión laboral y pues antes estaba en casa, alguna pérdida Ujú. familiar, ¿no? El cambio de alguna escuela, de residencia, etcétera, pues no debe de haber una justificación, o sea, realmente nosotros no debemos de encontrar algo biosocial que le haya repercutido de esta manera al niño, por lo que tenga este tipo de conductas, ¿no? Y por lo menos son 6 meses con este tipo de comportamientos, que eso es otro detalle importante. Gracias, es correcto lo que comentas, Gesen, y además, además de la duración de por lo menos 6 meses, vamos a tener que en el menor de 5 años, ¿sí? Tiene que presentarse por lo menos 6 meses, pero casi todos los días la conducta, Ujú. ¿sí? Porque estas conductas también pueden ser normales, la negativa, el decir que no, el oponerme a la autoridad, Es a la propio de edad esa de edad, 3 a 4 años es propio de la edad, ¿sí? claro. Acorde Y a en las el adolescente, circunstancias, acorde a mi desarrollo, ¿sí? En el adolescente es necesario además en su desarrollo. Entonces, en el menor de 5 años tiene que ser una conducta que sea casi todos los días y que le causa malestar a él o a sus cuidadores, ¿no? Que sí. generalmente es a los cuidadores los primeros que lo notan, y Oye, bueno, pues eso es lo que en estamos esperando, ¿no? muchas veces es más la pena que le da a los papás por el hecho de que cuando van al kinder, pues no falta la quejita diaria, ¿no? En donde ahora hizo esto, Sí. ahora hizo el otro, se le indicó esto. Eso. Ahora, algo que también era muy importante agregar en esto es que hacen berrinches injustificados
o el tipo de berrinche que llegan a tener es muchísimo más exagerado que realmente lo que amerita, ¿no? O sea, un ejemplo de ellos hablando de estas actividades escolares es que tú le dices, bórralo porque lo hiciste mal. No, no quiero, bórralo porque lo hiciste mal. No, es que no quiero. Y en esa lucha, ¿no? Ujú. De enojo, frustración, ira, resentimiento y demás, pues lo borra y le hace tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que cuando menos lo piensa, pues ya dañó la libreta, ¿no? Y entonces viene una cascada de consecuencias muy, muy interesante, ¿no? Que es la otra contraparte, ¿no? Donde el cuidador se ve totalmente vulnerado porque las herramientas básicas que tiene para establecer límites o para establecer de alguna manera o Ajá. conducir de manera adecuada la conducta, pues se le desborda, porque el niño, por más que tú trates de concientizarlo o de sensibilizarlo, persiste él con estas conductas impulsivas que no le dan la oportunidad de poder evaluarlo y tomar una mejor decisión, ¿no? Que esa es la diferencia entre un berrinche habitual a uno de los que presenta el negativista desafiante, ¿no? Sí, ¿no? Y retomando la parte del que yo les pongo el botón de la empatía, ¿no? O sea, recordar, intenta ver qué está sintiendo. Tiene una dificultad auténtica para detenerse, para contenerse, Y no tiene el ¿sí? Y eso filtro, ¿no? también va a Como ser decimos. muy notorio, exacto, exacto. O sea, la conducta es impulsiva, desproporcionada, o sea, desmedida, no puede pararla y bueno, a veces vamos a tener niños que también, bueno, pues se sienten culpables y demás, pero antes de llegar a ese punto, también quiero mencionar esta parte que es la vivencia del cuidador. Yo creo que es muy importante que la nombremos, Gesen, porque la verdad es que la vivencia del cuidador es una gran frustración, ¿no? Como dijiste, ya se me agotaron los recursos, ya no sé qué hacer, ¿no? Yo trabajo, también hago mucho esto en el consultorio, que es, ok, ya me dijiste todo lo que tiene, ya me dio un momento, hablé con el menor, ¿sí? Hay un punto donde le pedimos que nos espera fuera al menor y es una pregunta bien sencilla con los papás y esto ocurre en varios trastornos y es, mamá, papá, ¿y usted cómo está? ¿No? Y entonces es, y a veces se desaguan, también tenemos pues padres, madres que les cuesta mucho trabajo identificar la emoción y hablarlo y es pues bien, pues preocupada, pues, pero cuando les damos un poquitito más a veces desbordan y eso es muy importante que lo consideremos, que cuando lo identifiquemos también pues les podamos dar una sugerencia de considerar una atención, una valoración, porque van a necesitar una guía, porque finalmente esta dificultad de controlar al menor les está ocurriendo al mismo tiempo que el resto de la vida, ¿no? Al mismo tiempo que la recuperación de la pandemia, al mismo tiempo que la preocupación por el trabajo, por la economía global, por un montón de cosas más. Entonces son cosas que tenemos que atender, porque, y de hecho dentro de las intervenciones lo vamos a mencionar, porque si no atendemos a los padres, No. pues tú les puedes decir que contengan, que den indicaciones, que hagan esto, que den crianza positiva, que hagan aquello, y no se puede porque es muy frustrante, la verdad. Y con Sí, los fíjate maestros que igual. algo que ya cuando nos llegan a estas alturas a nosotros, ya sea contigo o con tu servidor, es porque ya buscaron un sinfín de estrategias con un psicólogo, con dos, con tres, ya lo cambiaron de una, de dos, de tres escuelas, ya generó tanta disfunción que desgraciadamente muchas de las veces se merma mucho la comunicación entre los padres y se desgasta mucho la figura jerárquica de ellos, ¿no? Porque a pesar de que pues quieren educar tal vez con mucho amor, con mucha conciencia, con mucha empatía, al no lograr los objetivos, pues se va escalonando el violentómetro y llega un momento en donde pues la única alternativa que tienen pues son las más crueles, vamos a llamar desde el punto de vista de crianza, digo, y no estamos acusando a nadie, lo único que estamos diciendo es que no deja de tener un grado de crueldad, porque pues buscamos un dolor, buscamos un miedo, ¿no? Al tratar de educar, y sabemos hoy en día que pues eso a la larga no tiene mucho beneficio, ¿no? Digo, los que nos educaron de alguna u otra manera sí, estábamos en otra etapa, bajo otras características, bajo otras situaciones emocionales, bajo otras circunstancias, pero hoy en día la vida pues para todos es sumamente demandante en todos los aspectos, ¿no? Y para el niño, algo que es muy interesante en esta parte es el control de las emociones. Entonces, si yo, papá o mamá, no tengo la capacidad de identificarlas, modificarlas o conducir mis propias emociones, en este caso la frustración, el enojo y demás, pues no voy a tener tampoco herramientas para hacerlo con mi niño, ¿no? Entonces yo creo que aquí esta parte pues es muy importante y algo que también yo siempre les digo a los papás y tú lo haces también, Celeste, es decirles, hey, o sea, no te preocupes,
has hecho lo que tú has podido, nada más que pues a Así cualquiera se nos puede salir de las manos, pero ahora que ya tenemos un diagnóstico, o sea, un trastorno, debes de estar tranquilo de que a cualquier persona se le puede salir de las manos y tan es así que cuando va con el abuelito, cuando va con la abuelita, cuando está en la escuela, cuando está con el maestro de karate, cuando está con el papá, cuando está con la mamá, se genera una disfunción. O sea, realmente no te debes de atribuir la culpabilidad de forma única, ¿no? O sea, realmente se tiene que ayudar al niño, porque en esta cuestión del área frontalizada, pues no está funcionando de manera correcta y no le da la oportunidad de evaluar hasta dónde puede o hasta dónde se debe de. Y en ocasiones, pues es eso que cuando menos lo pensemos, pues ya genere un caos, ¿no? Entonces, sí vale mucho la pena, papás, los que nos están viendo, que en ese sentido no se sientan de esa forma, pero es importante también trabajar en sí mismo, pues para poder darles herramientas a nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, y te agrego ya, sin redundar más, que otra de las vivencias, por ejemplo, en las conductas negativista y no quiero, y por qué, porque tú dices, pues no lo voy a hacer, es, lo estás haciendo porque me quieres hacer enojar. Esa es una vivencia común en el trastorno en los papás, ¿no? O sea, de verdad el adulto piensa que el menor lo hace para ver si hace detonar al adulto. Y también esa percepción en el adulto, pues va a provocar más tendencia, por ejemplo, a la agresión, va a dificultar pues un manejo más respetuoso o más positivo en la crianza, ¿no? Algo que yo no sé cómo lo percibas tú, Celeste, pero así como lo interpreto yo, el niño vive en un sentir totalmente vulnerado y se siente todo el tiempo agredido. Sí, Entonces, fíjate que es común, sí. el niño generalmente se siente agredido, o sea, porque como va una cascada de consecuencias y conforme va pasando el tiempo, la tolerancia va disminuyendo de una forma muy significativa. Ujú. Llega un momento en donde el niño, pues, hasta él mismo se llega a poner títulos, ¿no? De yo soy el niño malo, yo soy el niño que no obedece, yo soy el niño problema, yo soy el niño rebelde, yo soy el frijolito, el arroz negro en ese sentido, la oveja negra de la familia. O sea, llegan incluso a creérsela tanto porque ha generado tanto conflicto este tipo de conductas que desgraciadamente, pues a veces favorecer la autoestima, la autoconfianza y el respeto a figuras jerárquicas cuesta mucho trabajo. Porque aunque tú le quieras dar un reconocimiento de algo que hizo bien, hasta eso en ocasiones lo llegan a interpretar de una manera negativa o de una manera, a mi criterio, hola, mi amor, o de una manera resentida. Entonces, esa parte creo que es muy importante que en esa parte de empatía con el niño seamos conscientes que el niño se siente agredido o la niña se siente agredida. Digo, es más frecuente en varones que en mujeres, sí las hay y desgraciadamente le genera más disfunción a la niña que el niño, ¿verdad? Sí, 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 porque tenemos este contexto social, ¿no? Donde al Correcto. niño le vamos a tolerar más agresión, ¿no? Donde a la niña le vamos a tolerar menos inquietud, ¿no? Donde propiamente al niño le vamos a tolerar más oposicionismo, ¿sí? O más negativismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es esperable, porque el hombre Porque debe es ser niño. rebelde y porque debe dominar, ¿no? O sea, incluso desde este término, pues machista, ¿no? Finalmente, está pues ya vivencia que hemos tenido desde, como lo dijiste, ¿no? Desde que nosotros éramos pequeños, yo se lo ejemplifico mucho a los papás, o sea, por ejemplo, y cállate, porque así nos dijeron a nosotros, ¿no? Y si le dices, a ver, no me está gustando cómo estás contestando, ¿sí? Ajá. Pero veo que estás muy molesto, sí, a mí me está costando trabajo en este momento. También se vale, ¿no? Reconocer, me estoy sintiendo muy molesto y te veo molesto. ¿Te parece bien si me retiro? Porque también se vale que yo me retire, ¿no? Que por ejemplo, de las cosas que hay que mencionar así muy en breve, es que ya no se recomienda tanto los 5 minutos de tiempo fuera en el estilo este de vete a tu cuarto, y Ajá. cuando dejes de estar tan enojado o cuando dejes de llorar o cuando dejes de gritar, regresas, porque esto se puede vivir por el menor como un rechazo. Entonces, si yo tengo estas emociones llamadas negativas como enojo, tristeza, llanto, desesperación, frustración, entonces no soy aceptado, entonces me retiran, entonces no las debo tener. ¿Y qué creen? Mm, Pues no podemos no tenerlas, ahí están, ¿no? El tema es que si lo que vas a hacer es como a la antigua nos criaron, a lo mejor era callártelas, fingir que no estás enojado,
¿no? Aguantarte la frustración para después de todos modos desahogarla en otra, pues en otra conducta seguramente no muy funcional, ¿sí? O además generando cada vez más rencor, pues tampoco es una solución, ¿no? Por eso hay que, yo les digo también, reconocer, y retomando lo que tú también citaste, reconocer cómo está mi emoción y que se vale ante el menor también reconocer y nombrar la emoción, ¿no? Y que va a ser muy difícil decirles, te veo que estás frustrado, entonces, si estás tan frustrado, mejor no hablemos ahorita, ¿no? También hay que decir, oye, a mí también me está frustrando mucho esto, Sí, ¿sí? claro. Porque eso también es demostrarte mi empatía, es, te veo, te nombro la emoción, ¿sí? Y te hago saber que hay un eco en mí de eso que tú estás sintiendo, ¿no? Que si en este momento no puedo darte el videojuego que me estás pidiendo, eso no significa que no te entienda o que no me importe, pero decirle, eso no significa que no te entienda o no me importe, con el enojo, con el tono, pues Sí, la verdad es claro. que no va a favorecer a la comunicación ni del momento posterior, ni del día que viene. Y yo les digo mucho a los papás de los niños en edad escolar, en edad primaria, ni lo va a ayudar en la adolescencia. No, o sea, si el No, niño no confía en ti para la frustración que tiene en este momento, tu adolescente no va a confiar en ti, ¿no? Entonces, si hacemos conciencia de eso, si retomamos yo cuando fui adolescente sí me callaba, no les decía, yo sí se los menciono mucho a los papás y me dicen, sí, sí es cierto. Afortunadamente hay las excepciones que me dicen, no, yo sí les contaba. Yo, qué bueno. Entonces hay que trabajar qué de positivo tuvo tu crianza para que la retomes, ¿sí? Y qué otras cosas, pues son, no, ya, no flaquezas, pero áreas de oportunidad, ¿sí? Que si las apoyamos un poquito, pues vamos a dirigir mejor las emociones del pequeño, de la pequeña, ¿no? sí, claro, por supuesto. Yo creo que hoy en día estamos haciendo mucho eco en la cuestión del manejo emocional porque sabemos que a corto, mediano y largo plazo tiene un alto impacto, como ya lo mencionamos, en la salud mental y en la calidad de vida de los pacientes. Y en este caso, los niños con el trastorno negativista desafiante, pues viven en la línea, ¿no? Viven en ese sentir, insisto, vulnerados, en ese sentir de la letra escarlata, ¿no? Que siempre lo tienen señalado, el castigado, el que a veces Ujú. y entonces ya llegan a generar un nivel de resentimiento que ya no les da la oportunidad, a mi criterio, de poder, de alguna manera, no borrón y cuenta nueva, pero sí tratar de tener un poquito más de apertura para buscar otro nuevo modelo de crianza o facilitar otro modelo de crianza que permita tener una mejor comunicación. Yo algo que les comento mucho a los papás es que lo que tú trabajaste en la primera etapa de la infancia, incluso hasta los 8 años, vas a ver lo que cultivaste en la adolescencia. Entonces, si tú generaste un ambiente en donde, como tú bien mencionas, el niño no se siente con la confianza, siempre lo mantuviste el miedo y demás, en la etapa de la adolescencia, el poder negociar con él situaciones, perspectivas o demás, pues va a generar mucho conflicto. Entonces, en estos chicos en particular, creo que es donde nosotros como papás indiscutiblemente debemos de pedir herramientas para poderles ayudar, porque insisto, no es nada sencillo, porque el niño no lo permite, ¿no? Decimos en el rancho, le entra por un oído y le sale por el otro, no lo alcanza a evaluar, no lo alcanza a emitir un juicio, no alcanza a ver esa parte moral, ¿no? Por poner de alguna forma en ese sentido, ¿no? Y al fin y al cabo, pues genera disrupción, ¿no? O sea, genera que todos los que estemos en su entorno, pues no logremos nada al fin y al cabo, ¿no? Oye, Así es. Celeste, pero aparte este trastorno tiene otra característica muy importante, ¿no? Ya dijimos que es más frecuente en varones que en niñas, nada más que tiene mayor repercusión en niñas porque pues como sociedad somos más machistas y le toleramos más a un hombre este tipo de comportamientos comparado con una niña. Pero otro detalle muy importante, yo siempre les digo, es que este no viene generalmente solo, siempre viene acompañado y esto de alguna manera hace que tengamos que buscar otro tipo de diagnósticos, porque incluso puede ser el diagnóstico inicial y tener alguna comorbilidad o ser una comorbilidad de algún otro diagnóstico, ¿verdad? Que ahí es donde se juegan las estadísticas y es donde a veces nos cuesta un poquito de trabajo dar a entender a los papás, pero pues sí es importante que lo platiquemos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que muy en resumen podemos decir que la comorbilidad, el hecho de que el trastorno negativista desafiante se presente al mismo tiempo que otro trastorno psiquiátrico, a esto le llamamos comorbilidad, va a ser más la regla que la excepción.
¿no? Estamos hablando de que en trastorno negativista desafiante podemos tener hasta el 70% pueden tener TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eso es altísimo para comorbilidades, ¿no? Entonces, y además va a tener un montón de implicaciones que igual ahorita tocamos. 70 como en primer lugar, ¿no? Estamos hablando de cerca del 30% para la comorbilidad, la aparición al mismo tiempo de depresión, ¿sí? Y alrededor del 30 al 40% para ansiedad, como los principales. Entonces, son muy altas sus comorbilidades, es muy raro que se presente solo y la verdad es que si no se ha presentado, como decíamos al principio, si no lo has tratado, pues es cosa de tiempo, que si no lo tratas, se va a presentar, por ejemplo, algo como ansiedad o depresión. El TDAH no se presentaría más tarde, más bien sería cosa de que lo busquemos bien para así descartarlo si es que no lo hubiera, ¿sí? Porque finalmente pues es un trastorno del neurodesarrollo y entonces, bueno, pues eso solamente será cosa de definir, ¿no? Si se presenta o no. Uh-huh. Pero Claro, creo que estos tres serían como los principales, si bien no los únicos. Porque la otra cuestión es que, perdón, su falta de tratamiento pues puede encauzar hacia el desarrollo de trastorno de la conducta o trastorno disocial, que esto, pues, híjole, es algo un poquito, pues bastante más grave y más complicado de manejar. sí. Fíjate que algo que es muy importante también en este sentido es que en la cuestión de estas comorbilidades hay algunas, como tú ya mencionaste, que incluso lo pueden anteceder y son realmente el síntoma pivote y no nos damos cuenta que detrás de esto, ya cuando regularizamos el proceso, está el negativista desafiante, sino porque en ese momento era el que tal vez nos llamaba más la atención, ¿no? O atribuíamos cierta sintomatología Exacto. de otros trastornos a este. Entonces, las personitas que tienen TDAH, que tienen problemas de ansiedad, que tienen problemas de depresión, también les vale la pena indagar sobre otras comorbilidades y entre una de ellas, pues, es el negativista desafiante. ¿Qué es más, pues, de Sí, un TDAH, ejemplo, no? ajá, sí, sí, perdón. Un ejemplo muy sencillo que quisiera mencionar, por ejemplo, son síntomas depresivos, ¿sí? Un menor que empieza con depresión, ¿sí? No necesariamente por una causa, esta cuestión de, ¿está deprimido por qué? Perdón, papás, no siempre vamos a saber por qué, ¿sí? La depresión es un trastorno multifactorial, altamente heredable, una heredabilidad muy alta, ¿sí? Y bueno, ya estamos post pandemia, ya somos una población mundial post pandemia, entonces los factores de riesgo nos sobran, ¿sí? Entonces, bueno, un menor con depresión, una característica común en depresión va a ser, por ejemplo, la irritabilidad, que además también es una característica en el trastorno negativista desafiante, ¿no? Esta que a veces se le puede llamar o se está tratando de distinguir un poquito de algo llamado irritabilidad crónica. La irritabilidad es el hecho de que tu hijo se hizo una pastilla Alka-Seltzer, le cae una gotita y ya está hirviendo, y una gotita chiquitita y ya está hirviendo. Y es una característica que además el niño antes no tenía, un cambio respecto a la conducta habitual previa. ¿Sí? Que eso también nos tiene que alarmar porque puede implicar negatividad desafiante, ansiedad, depresión, otras, ¿no? Pero la irritabilidad que se puede presentar de forma común en depresión, común en ansiedad, también se puede presentar en negativista desafiante, ¿sí? Entonces, puede ser que el niño empezó con depresión, no se había identificado, ¿sí? Tiene esta irritabilidad y está cada vez más irritable y está cada vez más impulsivo y ahora ya se ha estructurado como un trastorno negativista desafiante, ¿no? Y ya va a implicar pues un poco más de manejos conductuales, de más psicoeducación, de más intervención en crianza, que solo pues los factores relacionados con, por ejemplo, con la causalidad de la depresión de ese individuo, ¿no? Entonces, así como lo dices, puede ser que hayan empezado por la depresión o por la ansiedad o por el TDA y después se agregó el negativista desafiante o viceversa, ¿sí? Sí. Eh, ok, sí me escuchas. Okay. No, sí, sí te escucho. Fíjate que se vuelve realmente un reto diagnóstico, ¿eh? O sea, yo creo que algo que es muy importante comentarles a los papás es que a veces el llegar a este tipo de diagnóstico le llamamos por descarte, porque vamos descartando ciertas características y esto nos va dando la oportunidad de generar el diagnóstico, porque a pesar de que tenemos ya nosotros ciertos criterios, pues como tú bien lo mencionabas, el cuidador, ¿no? El vigilante que es papá y mamá es el que nos da toda la información. Porque no porque en ese momento de los 10 minutos, 15, 20, 30 o si quieres 2, 3 horas que esté dentro del consultorio, pues obligadamente vamos a establecer el diagnóstico, ¿no?
Aquí los cuidadores se vuelven totalmente los principales actores con la referencia de la sintomatología para tomar la decisión. Porque es muy común, y tú lo has escuchado, amiga, que te dicen, oiga, y pues no le va a mandar a hacer un estudio de la cabeza, un examen de sangre o algo para llegar a este diagnóstico. Y como desgraciadamente es poco conocido, o sea, no, Ujú, el niño con negativista desafiante, pues era el niño revoltoso, peleonero, grosero, maleducado, aparentemente, que realmente no es así. Y no le dábamos importancia hasta que pues ya lo corren de 3 escuelas, ¿no? Y de colegios, aunque tú pagas, ujú, dicen pues ya uno, ya dos, ya tres, ¿no? Entonces es cuando ya se ujú. vuelve muy alarmante. Pero al punto que yo quiero llegar es que esto, como muchos diagnósticos de los trastornos del neurodesarrollo, pues tiene que ver mucho las características que los papás nos dicen a nosotros, ¿no? No hay un estudio específico, no hay una prueba de sangre, desgraciadamente hasta ahorita, hoy en día, que nos de alguna manera nos pueda dar otro tipo de panorama, ¿no? Sí, explicárselos de forma muy, muy clara, que es, para mí a lo mejor es todavía más recurrente que para ti en neuro, que es el diagnóstico en psiquiatría se hace en base a una lista que le llamamos de criterios. ¿Qué es criterio? Son las características que en conjunto nos forman el diagnóstico, ¿sí? Por eso les decía hace rato, bueno, si solo miente mucho, miente mucho, no es un negativista desafiante, tiene que ser un chico que miente, que es rencoroso, que es vengativo, que es fácilmente irritable, que tiende a ser explosivo, ¿sí? Y entonces una combinación de síntomas, ¿sí? Que supone la autoridad, ¿no? Entonces, en una combinación de síntomas que nos suman dentro de los que, de mi lista de criterios para ese diagnóstico, es que eso me hace saber que sí está el diagnóstico. Entonces, es algo que también les explicamos, por ejemplo, en TDA, ¿no? Que es el diagnóstico de estos trastornos se hace a través de esto, que se llama entrevista clínica, que es, yo te pregunto, tú me dices, o tú comienzas diciéndome y yo voy guiando la entrevista para saber si tiene o no lo que estoy sospechando. ¿Sí? Entonces se llama entrevista clínica y ese es el método diagnóstico para estos trastornos, porque a veces desafortunadamente pues hay gente que queremos pensar que quiere ayudar, pero que no está formada de manera adecuada, que los hace gastar un montón, que como tú ya dijiste, vienen de un largo camino de intentos diagnósticos y pues que no están buscando de manera intencionada a veces los diagnósticos adecuados, ¿no? Entonces, no, el diagnóstico se hace por entrevista clínica y no se necesita pues ningún estudio ni de imagen neurológica, ni por ejemplo electroencefalografía, ni tampoco se va a requerir algún estudio de sangre. Y de manera específica, pues tampoco necesitamos un estudio psicológico. Ahora, cualquiera de los anteriores se puede solicitar, ¿sí? Cuando el médico, cuando a lo mejor algún neuropsicólogo, con algún psicólogo con quien estén en atención, ¿sí? Esté sospechando algo más que haya que descartar, como decías hace rato, ¿no, Gesen? O sea, si tengo que descartar depresión, bueno, pues a lo mejor también tengo que descartar hipotiroidismo y entonces pido un estudio de sangre, ¿sí? Y así es como, pues a veces vamos a solicitar algunos estudios, pero no va por ahí la línea diagnóstica, ¿no? Y se pueden sentir con toda la seguridad. Yo creo que por eso también es importante, pues eso, que les expliquemos en qué consiste el trastorno y bueno, pues cómo se va a tratar, ¿no? Para que tengan ellos la seguridad, como dijiste hace rato, de si tiene o no tiene. Y una cosa chiquita más que quería agregar, que es, puede ser que llegues y a tu niño le diagnostiquen, por ejemplo, depresión o cualquiera de las comorbilidades principales que dijimos hace rato, por ejemplo, depresión, ¿sí? Te inician tratamiento para depresión y más adelante en las consultas de repente vayas informando, es que está muy peleonero, es que no hace caso, es que algunas de las características es que está mintiendo, de las de negativista desafiante que dijimos ahorita y que te agregue el diagnóstico, porque puede ser, por ejemplo, que ya lo tenía y ahora está más sintomático, o que no lo tenía y ahora se agregó. ¿Sí? Ujú. Y puede ser un chico que tiene depresión y que está pasando por una situación a la que ha tenido que adaptarse y le ha costado mucho. Entonces sí puede ser que sea después de un cambio de escuela o alguna otra situación, pero con la persistencia en tiempo de los por lo menos 6 meses y frecuencia de aparición que ya mencionamos hace rato, ¿no? Sí, claro que sí, amiga. E insisto, la verdad es que esto se vuelve un gran reto diagnóstico y este tipo de diagnósticos, insisto, lo tienen que dar los especialistas, que en este caso las personas con mejor adiestramiento, con mejor entendimiento, con mejor capacidad para poder ayudar, pues en este caso son los
paidopsiquiatras, ¿no? Los psiquiatras infantiles, que son los que están más altamente familiarizados con este tipo de diagnósticos y tratamientos, ¿no? Que esa es la parte muy importante, porque luego a veces asumimos responsabilidades que no nos competen y en ocasiones en vez de ayudar, pues perjudicamos, ¿no? Digo, también ayudamos los neurólogos pediatras a identificarlo, como lo hemos platicado, damos tal vez tratamiento inicial y les decimos, ¿saben qué? Vámonos allá con el paido para que el paidopsiquiatra o el psiquiatra infantil y del adolescente nos pueda apoyar, ¿no? Que es una parte muy importante. Y Sí, aquí algo bueno, que también... Te sí. escucho. Bueno, que quiero agregarte que justo puede ser que tú lo detectes, ¿sí? No tampoco te quites crédito, ¿sí? No, Y finalmente el tratamiento va a ser multimodal, ¿no? Entonces, el tratamiento se va a iniciar en manejo psicoterapéutico, se puede iniciar por un psicoterapeuta infantil, por ejemplo, ¿sí? Por un psicoterapeuta cognitivo-conductual de primera instancia, ¿sí? A veces en conjunto o en un segundo nivel con terapeuta familiar, ¿sí? Y con una coordinación de un médico, porque finalmente la verdad es que los psiquiatras o los psiquiatras pues no somos suficientes para nuestra población y a nivel mundial tampoco, ¿no? Todavía somos muy poquitos, se está trabajando en que cada vez seamos más, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, médicos que la verdad como tú, sin quitarte absolutamente nada de todo el crédito no, que tienes, gracias. que se interesan en formarse en el área de salud mental, porque pues porque es el pan nuestro de cada día, o sea, porque lo que dijimos al principio, la salud mental es necesaria en todos los ámbitos, ¿no? Y a mí de verdad que yo estoy súper orgullosa y muy contenta de ver cómo trasciendes y cómo sigues trabajando en esa área, porque si tú no Gracias. te formas, es como si vieras solamente la neuro, ¿no? Y entonces no ves la salud mental, que de todos Claro. modos ahí está, que tiene vías pues que vienen de todos modos del área que tú manejas, ¿no? Y que además pues has hecho este trabajo de formarte en equipo con psicólogos, que no tengo la duda que tengan todo el profesionalismo y finalmente pues que tú puedes coordinar eso, porque al final farmacológicamente pues es algo que tú también manejas, son áreas que tú también puedes manejar, ¿no? Pero bueno, pues a veces tenemos casos de comorbilidades más complejas, a veces de depresiones pues de inicios más tempranos, a veces de cuestiones familiares mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, dentro de los factores de riesgo para negativista desafiante, pues la verdad es que está la negligencia parental y no se los vamos a decir, no se preocupen, no se los vamos a decir así en el consultorio, ¿sí? Porque como dijiste tú también, o sea, cada uno de padres y madres van a hacer lo mejor que han considerado en cada momento para sus hijos, de acuerdo a la información y circunstancias con las que tenían y que vivían, ¿no? Entonces, de eso no tenemos la duda, pero finalmente, pues negligencia parental es que trabajen demasiadas horas y pasen muy poco tiempo con ellos y que cuando lleguen con ellos estén bien cansados y frustrados porque los maltratan en su trabajo, desafortunadamente, y entonces llegan de muy mal humor y no van a vincularse emocionalmente con el menor, ¿no? Y solamente es, ¿cómo que otra vez tienes este tiradero? Y ya está siendo negligente y esa es la verdad, ¿sí? Pero finalmente en clínica no necesariamente le vamos a llamar negligencia, ¿sí? Le vamos a llamar que tiene una carga emocional que no está modulando bien y por eso la primera línea es educación parental en crianza, ¿no? La Sí, primera línea de claro, tratamiento. sí, por supuesto, amiga. Fíjate que era lo que platicábamos, ¿no? Que en su momento probablemente los métodos de crianza que se tenían antes, en donde tal vez papá podía trabajar y sustentar a la familia porque era la labor que le competía, pero mamá estaba en casa y de alguna manera estaba generando esas guías o estaba generando esos caminos de acuerdo a sus perspectivas y demás, ¿no? Su moral, etcétera. Y hoy en día, algo que sucede también muy frecuente es que como papás no conocemos a nuestros hijos por el hecho de que desgraciadamente trabajamos demasiado o nuestro trabajo es tan agobiante, tan estresante o tan demandante. Y lo peor del caso, que ya por la situación económica, pues tiene que trabajar papá y mamá y delegamos la responsabilidad de la crianza a los abuelos. Y si los abuelos están con la pila puesta, que la gran mayoría lo está, ayudando a los Y hijos y a los nietos, jóvenes además, porque tienen sus condiciones, perdón que te es a lo interrumpí, que iba. pero tienen sus cuestiones médicas, su desgaste físico, sus angustias emocionales, ¿no? O sea, Sus miedos, ya no los dejamos ni indiscutiblemente, sus vivir su vejez, ¿no? O depresiones. sea, ya no se pueden ir con sus amigos tampoco porque tienen que ¿No? cuidar a los nietos, o sea, sí son cosas bien complejas, ellos también se van a desgastar, ¿no? Y Sí, finalmente no entonces, se van a vincular igual que con los padres, ¿no? O sea, sí, a la a veces larga sí es muy efectivo, pero no se van a vincular igual. y a la larga, pues quien debe de determinar si es por la derecha o por la izquierda no es el abuelo o la abuelita, que hacen una gran labor indiscutiblemente, sino que son los papás. Y entonces es ahí donde
este comentario va a que en el trastorno negativista desafiante, como muchos trastornos conductuales y también trastornos que tú mencionabas que tienen que ver con la cuestión de depresión, ansiedad, los papás en las áreas que tú y yo manejamos, pues son fundamentales y trascendentales para que les vaya bien, o sea, porque indiscutiblemente la figura que tienen y la importancia de vinculación y de amor que tienen, pues no es sustituible, ¿no? Y aparte, como tú mencionabas, si mi papá o mi mamá no me tienen tolerancia, pues ¿quién me la va a tener, no? Que son los que aparentemente pues deben de tener la mayor, ¿no? Si mi papá o mi mamá me violentan, pues estoy totalmente vulnerable a que sea violentado en alguna otra área, ¿no? O que yo sea el violentador, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, Y yo así, siempre comento en ese sentido, el niño se va a psicología para que él se interiorice, evalúe, reconozca su sentir, sepa que le enoja, sepa que no le enoja, sepa en qué momento darle importancia a aquello que tal vez le enoja, pero no debe de darle importancia porque le dijeron que está ojón, ¿no? Por poner un ejemplo, etcétera, y que los papás tengan esas fortalezas para que puedan ayudar al niño en los procesos de duelo y toma de decisiones, porque ese es el otro conflicto. A veces últimamente los papás ya no permiten que los niños decidan. Ya no les preguntan, sí, ¿y tú qué porque están piensas? angustiados, ¿Cómo porque lo los quieres papás están hacer? angustiados, ¿no? Sí, 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 o sea, y porque dicen, yo creo que yo voy a decidir mejor que tú, ¿no? O sea, y Claro, también papás, mamás, o sea, entiendan, no los estamos criticando, ¿no? También somos papás y sabemos esas sí, dificultades, ¿no? Pero la realidad, sí, es que no dejarlos elegir ya implica algo que se llama sobreprotección y que antes era, ay, está sobreprotegido, ¿qué? Pero hoy lo que tenemos que decirles es que la sobreprotección es una forma de maltrato. ¿Sí? claro. Porque Es otro sobreproteger a un tipo de menor violencia. implica decirle, yo creo que tú no puedes, así es que lo voy a hacer yo. ¿Sí? Creo que eres un tonto, así es que lo voy a hacer yo. Oye, me dicen, doctora, pero yo no le quiero decir eso. Pues no quieres, pero es lo que le estás enseñando. Le estás enseñando que es incapaz, que si tú no lo haces, él no puede. Y eso es sobreproteger. Entonces, la verdad es que oigan, doctores, pero ¿en qué quedamos? ¿Cómo que primero me están diciendo que trabajo mucho y ahora me están diciendo que lo sobreprotejo? El justo medio es bien complejo. El tema es calidad del tiempo y la mayor calidad es mejor. La menor, perdón, la mayor cantidad incluso es mejor. Es muy complicado tener buena calidad con poca cantidad. Es improbable, hay que decirlo, ¿sí? No sé, hay que invitar a los papás, por ejemplo, a contarles que se está trabajando en estos temas de prevención del maltrato infantil y las legislaciones y las discusiones. Me tocó muy alegremente ver la discusión sobre la prohibición del maltrato infantil, por ejemplo, aquí en Michoacán, y la argumentación en el ámbito de psicología y crianza es muy interesante porque la línea a seguir es algo que se llama crianza respetuosa y que ya ustedes pueden buscar en línea, ¿sí? En redes sociales. Ya tenemos afortunadamente muchos profesionistas también que están divulgando esta información porque digo, siendo realistas, pues no todos vamos a estar en condiciones de llevar al psicólogo, ni al menor y al papá y a la mamá y además a terapia familiar es complejo, ¿no? Entonces, la verdad es que mientras más nos eduquemos y como tú dijiste hace un rato, cuidemos la calidad de crianza que les estamos dando desde la primera infancia o la más pronto posible, porque si ahorita tienen adolescentes y nos están viendo, pues tampoco es que no puedan hacer nada, ¿no? Simplemente es que hay que replantear la forma en la que se están comunicando con ellos o en la que se están dando el tiempo de escucha con ellos, porque al adolescente a veces no es hablarle, sino hay que darle el tiempo de escucha y la calidad de la atención, de la escucha atenta. Este, pero bueno, perdón, que esta línea de crianza respetuosa pues es la sugerencia pues la aclaración que crianza respetuosa, como de repente se ha criticado por ahí a personas Malinterpretado que no también. conocen tanto, ¿sí? Que no conocen tanto, que han malinterpretado, ¿sí? Que dicen, entonces respeto que haga lo que él quiera. No, es que lo respeto como persona. Nada más, nada más, ¿no? O sea, respeto como persona, entonces no tengo por qué amedrentarlo, porque gritarle es amedrentarlo, pegarle es amedrentarlo, ¿no? Es hacerlo ver en esta relación vertical donde yo sé más que tú y te creo incapaz, ¿no? Y la verdad es que no, el chico de 2, el chico de 3, de 4, también pueden elegir, también les podemos preguntar. Y por supuesto que les vamos a ir guiando y coordinando espérame, en esto la que elige soy yo,
¿no? El que Claro. elige soy yo, ¿sí? En esta situación me importa escucharte, pero como yo soy el adulto, me toca a mí elegir y yo te voy a tener que decir, o el límite es hasta aquí y hasta acá ya no, ¿no? Y bueno, pues sí, claro que son muy complejos, hay muchísima tela de donde cortar, pero bueno, pues esa es la línea y la sugerencia también eh, pues de información que puedan buscar pues para prevenir y también para que si empiezan a ver algunas de estas conductas, pues se informen un poquito más también en línea y sin duda acudan a una valoración, ¿no? Allá en Guanajuato te tienen a ti sin duda alguna, ¿no? Tenemos algunos psiquiatras también, pero sí también que entiendan que es mucho mejor acudir de forma temprana a valoración. En el trastorno negativista desafiante, la primera línea de tratamiento es el manejo conductual con los padres, es el educar a los padres de una manera distinta, ¿no? Y no es criticarlos y no es regañarlos y no es venirles a decir cómo hacer las cosas, sino es acompañarlos a analizar que algunas de las técnicas que se han usado hasta el momento no les han funcionado muy bien y que hay que plantear algunas nuevas. ¿Por qué? Su hijo está sufriendo. O sea, eso es lo que tienen que tener en mente, ¿no? O sea, no es si el doctor, si la doctora dice, si el vecino critica, no, es que el niño está sufriendo, la niña está sufriendo, necesita atención, necesita atenderse, ¿sí? Y no es porque ustedes no les brinden la atención, es porque a lo mejor la línea, la calidad, el tipo, las formas, pues no han sido las óptimas y ahora tenemos opciones que antes no se conocían, ¿no? Y ya no nos podemos quedar en el a mí así me criaron, ¿no? Porque finalmente, pues sí, así te criaron, pero tienes frustración, tienes mal manejo de emociones, tienes ira, no sé, contenida o a veces mal contenida, ¿no? O sea, tienes, no sé, algunos otros temas que se dan en las relaciones interpersonales y que yo espero que cada vez vayamos reconociendo mucho más para atendernos de forma más temprana, ¿no? Sí, y que aparte con estas herramientas, pues a la larga buscamos, insisto, el poder ayudar y que los papás tengan la apertura, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando ya tus herramientas se acaban, levanta la mano y pide ayuda, no tiene nada de malo. Eso no te hace ni ser peor ni mejor, y te puede dar la posibilidad de ser muchísimo mejor mamá o muchísimo mejor papá, ¿no? Para poder lograr entender. Yo creo que mejor sí. Sí, Sí, no, porque claro, dices ni ser mejor ni ser peor, no te no, hace mejor peor, al sí. contrario, te hace muchísimo Sí, mejor, claro. ¿no? En ese sentido. Y algo que también ahorita tú mencionabas, y yo nada más para recalcar un poquito en esta parte, es que desgraciadamente cuando llegan con nosotros quieren los papás que hagamos cuestiones mágicas con el fármaco. Y sí es cierto, sí se hacen. O sea, realmente cuando nosotros damos un tratamiento farmacológico que no lo seda, que no lo droga, que no lo vuelve dependiente, que le ayuda a regular, Claro. que de alguna manera ya permite que le entre la información, le evalúe. Pero si yo, papá y mamá, no lo sigo conduciendo, no tengo herramientas cómo ayudarle, le dejo el cuidado a terceras personas y hace lo que le da su chiflada gana, no estoy al pendiente de él, etcétera, etcétera. A la larga, pues el medicamento, pues nada más se dio de a gratis porque la finalidad que buscamos, tanto el área de psiquiatría infantil y de adolescente como de neurología pediátrica, es que el individuo, en este caso el paciente, niño, niña, adolescente o adolescentes, tengan la capacidad de poder salir adelante, tomar las mejores decisiones sin la necesidad de un medicamento. Es decir, el impacto que tiene la terapia conductual, que es lo que estamos insistiendo durante casi toda la mitad de esta plática, en niños con estas características es desde un 70 hasta un 90%, y el fármaco, a mi criterio, nada más se vuelve el puente de comunicación. No había ese puente, lo establecemos, se fortalece y al paso del tiempo lo vamos quitando para que siga teniendo esta funcionalidad. No, no, Celeste, ¿tú cómo ves? Sí, pues finalmente, digamos que las guías clínicas de tratamiento lo que nos dicen es, trabaja primero con los papás, si no funciona, trabaja con papás y con niño en terapia cognitivo-conductual de manera individual con el menor, ¿sí? Si esto no funciona o por gravedad de síntomas no está funcionando, vamos a iniciar tratamiento. Pero ¿en qué casos? En el caso de que la impulsividad sea muy severa o la tendencia a la agresión sea marcada, entonces vamos a utilizar un medicamento que va dirigido a control de impulsos y si en este caso de este trastorno, si el tratamiento sería de forma temporal, ¿no? Porque finalmente voy a dar algo para modular, por ejemplo, la impulsividad, como medicamentos del tipo de metilfenidato, ¿sí? Obviamente, bajo indicación médica, supervisión, seguimiento, no es aquí está el medicamento, ya nunca regrese, usted se lo quita cuando quiere, no, por ahí no va, ¿sí? O en el caso de
coexistencia de síntomas depresivos o ansiosos, el menor necesita tratamiento farmacológico de acuerdo a la severidad de los síntomas también, ¿no? No porque a veces está triste y ya le vamos a dar medicamento, no, de acuerdo a la severidad de los síntomas, ¿sí? Vamos a dar manejo para esos síntomas depresivos o ansiosos mientras remiten esos síntomas, ¿no? Y ojo que, por ejemplo, en depresión y ansiedad, los síntomas con un tratamiento farmacológico adecuado van a remitir en alrededor de 3 a 6 meses y a veces es un tiempo temprano para el retiro del fármaco que normalmente requiere mínimo alrededor de 6 a 8 meses, mínimo. ¿Sí? Pero ya estamos 65 hablando de semanas. trastorno depresivo, estamos hablando de trastorno ansioso, eso ya es aparte, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente en el caso del trastorno negativista desafiante, sí va a ser un vínculo, sí va a ser un apoyo, va a disminuir estos síntomas focalizados agregados y bueno, puede ser que a veces ocurran algunos otros síntomas, como pueden ser síntomas psicóticos, que es algo que ocurre de manera eventual durante los síntomas o los periodos de agresión. Entonces, a veces también podemos necesitar tratamientos con fármacos antipsicóticos, pero también van a ser como muy dirigidos y bueno, pues sí, generalmente ya un caso tan grave pues debería estar en psiquiatría, ¿no? Digo, sin afán de alertarlos más, pero finalmente son los síntomas específicos, el fármaco dirigido y bueno, pues yo siempre les digo, les vamos a explicar por qué se lo damos, para qué es y cuánto tiempo se va a considerar. Y en el caso, por ejemplo, hay mucho rechazo, por ejemplo, a psiquiatría por los temas de es que me lo van a hacer adicto, me lo van a drogar, lo van a sedar. O sea, no lo queremos drogar, no lo queremos sedar y no lo vamos a hacer adicto porque los fármacos que son adictivos no se utilizan en menores de entrada, ¿no? Ya Nos tiene hacen como más desde el adictos, 2000 que ya no hay. perdón, pero su médico general hace más adictos a los adultos mayores que les dan todos estos mazapanes y demás, que realmente lo que los psiquiatras vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, entiendan que la ciencia no para de evolucionar y pues con ella los médicos tenemos que mantenernos absolutamente actualizados y bueno, pues la intención es ayudar a eso, a las infancias y a las adolescencias y con ello pues a las familias, sin duda alguna, como ya dijimos, ¿no? Oye, y acotación un poquito entre chiste y verdad, le hace más adicción todos los azúcares que se les dan No, que lo que sí. realmente damos de medicamento. O sea, a ese grado. Yo le digo a los Sí, papás, le hace más daño la coca, los juguitos, los yogures, el Yakult, una calidad de la dieta pues deficiente, le hace muchísimo más todos daño los que la alimentos con calidad. sello, para ¿Mande? resumir. Todos los alimentos con sellos, para resumir. Y los Así tramposos es, de presentación chiquita que deberían tener sellos también, o sea, en resumen. sí. Sí, No, entonces eso les sí hace los mucho. hace adictos y sí nos va a causar problemas también y también problemas a nivel mental, ¿no? Este, entonces, tienes razón, yo no suelo citarlo como tal, pero tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Esa sí es una adicción directa que les iniciamos de manera bien temprana y que además fomentamos en las familias, ¿no? Porque ahí están los refrescotes el fin de semana por lo menos por lo Sí, menos. Y bueno, desafortunadamente también pues en nuestras familias a veces de bajos recursos que pues desafortunadamente pues ya temáticas políticas y demás en donde pues los costos del agua es mucho más cara que tomarse la Coca-Cola, ¿no? Entonces es más asible, la venden más fácil, me dura más tiempo, es más etcétera. Entonces, placentera, es más rica. sí, 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 sí. Entonces sí, son cosas de las que ahí sí tenemos que defender a nuestros pequeños, y a nuestros adolescentes, y pues a veces ahí es donde no, más bien dejamos Y que nos nos vaya. metan gol como población, ¿no? Entonces, no, sí tengan confianza, sí infórmense, yo siempre les digo, cuando vienen a consulta y el tratamiento psiquiátrico, si tienen duda, le preguntan a un psiquiatra, porque si no, pues va a ser muy complejo que se encuentren médicos como tú que sí tienen una formación, complementaria en esta área, la verdad es que en tu caso súper, súper complementaria, afortunadamente, este, pero pues sí, ¿no? O sea, sí estamos esperando la perspectiva de la atención en salud mental a nivel nacional, es que más médicos generales y de todas las especialidades conozcan de salud mental para que por lo menos comiencen la atención, todavía más específicamente en el caso de adultos, pero bueno, la intención es promocionarlo también con los menores para que comiencen atención de enfermedades no comórbidas, como puede ser depresión o ansiedad, por ejemplo, y bueno, pues que las comórbidas no las echen a nosotros porque bueno, pues va a ser un manejo más óptimo, pero también que sepan que a veces pues van a continuar con su ginecólogo, por ejemplo, en atención también por su depresión y a lo mejor ya lo veremos nosotros menos seguido o algo, pero
sí, hay cosas que, pues, que desafortunadamente no se van a poder, no se van a poder atender en otro sitio, ¿no? Eh, Sí, Sin duda, dice el dicho tan sabio mexicano, zapatero a tus zapatos, pues aquí la atención en salud mental es parte de la definición de salud general a nivel Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, si no hay salud mental, pues no hay salud, no hay esa nada. es la realidad. Entonces hay que entrarle, hay que animarse, Es hay como, que conocer, hay que perder tabúes, que finalmente pues es una de las primeras causas por las que los pacientes con trastornos psiquiátricos no llegan al psiquiatra, es desafortunadamente. como tener un carro último modelo con un convertible, con un supermotor y lo utilices para ir por las tortillas, ¿no? O sea, a ese grado tiene que ver la salud mental. Pero bueno, Sí, sí, o no amiga, sé, se me ocurrió, pensé que te ibas a ir por por el vivir en la playa, tener tu carro así deportivo, no sé, de su marca favorita y traerlo sin aire acondicionado. sí, o sea, ¿No? O realmente sea, es no no vas a optimizar tus... disfrutar lo que podrías estar disfrutando, vas a tener menor calidad, tu salud se va a deteriorar y vas a estar de malas con todo el mundo, ¿no? O sea, y finalmente, pues bueno, te vas a divorciar antes, vas a abandonar escuela, esa es la realidad del deterioro de la salud mental. Sí, Pero bueno, desgraciadamente pues sí. aquí estamos. Es parte es parte de, y pues bueno. Desafortunadamente sí. Pues te agradezco mucho, amiga. Oye, si nos puedes dar tus datos, ¿dónde estás allá en Morelia? Porque bueno, la doctora Águeda Celeste Grajeda Pérez está allá en Morelia. Por todas aquellas personas que quieran por ahí tener alguna valoración, alguna intervención, alguna orientación, alguna plática, porque también le encanta dar pláticas. Hace, ¿qué te Sí, gusta? la verdad Cuatro es que años sí. nos vimos en el Congreso Estatal Te tocó a ti dar una plática y a mí también, ¿verdad? Hace, ¿qué? 4 años, Sí, 2019, 2019 antes. ya. Sí, ¿verdad? Ya Cuatro mira cómo han pasado años. los años. Sí, estaba yo en el puerperio apenas. Apenas, sí, híjole, pero bueno, Sí, pues ¿tú bueno. crees? Ya hace Lo 4. importante es que no Sí, dejamos amigo, el gracias. compromiso social. Claro. Sí, no, pues aquí estamos a sus órdenes en Morelia. Hay una página y plataforma, se llama Doctoralia, la encuentran como doctoralia.com, ahí pueden buscar Ujú. muchos especialistas, sabemos muchos psiquiatras aquí en la ciudad. Bueno, pues ahí estoy a sus órdenes, ahí están mis datos. Estoy en la ciudad de Morelia en la consulta privada, ahí encuentran mis datos en Google y los manda directamente. Y Ujú. también en el turno matutino en el Hospital Psiquiátrico de Morelia, también, bueno, pues entiendo que tu población va a ser predominantemente de Guanajuato, pero tenemos algunos pacientes también de allá por la colindancia. Con Bueno, Moroleón y igual yo Uriria, creo que ¿no? es muy importante que ajá, sí, sí, sí. Yo creo que sí es muy importante que la gente lo conozca. En Morelia hay un hospital psiquiátrico en el cual se trabaja con consulta externa para adultos y también niños, niñas y adolescentes. Contamos con servicios de psiquiatría y de psicología y bueno, pues principalmente se trabaja en el turno matutino y un poquito en fin de semana, pero en fin de semana no hay psiquiatra infantil. Pero bueno, pues ahí estamos para que conozcan, ¿no? Para que lleguen de primera intención, para que busquen, porque pues ya no hay razón para no atenderse. Yo siempre les digo, si necesitan atención, por ejemplo, en psicología y deben buscar atención complementaria, este, pueden buscar incluso llamar aquí en Michoacán, no sé si nos apoyes con eso, con el conocimiento aquí en Michoacán pueden llamar al 911, decir no es una emergencia y necesito atención psicológica, ¿no? Por ejemplo, ya me atienden en psiquiatría en el hospital psiquiátrico, a veces se nos satura un poco el servicio de psicología, ¿en dónde puedo acudir? Y les dan orientación sobre algunas otras instituciones como DIF, Caritas, aquí en Morelia, la UBAC Centro de abrió una Integración unidad de Juvenil. atención psicológica, sí, los centros de integración juvenil, ¿no? Ya dependiendo de la condición o como decíamos de la comorbilidad. Entonces, hay un montón de sitios para atenderse. Por supuesto que estamos a sus órdenes. Águeda Celeste Grajeda para servirles. Y bueno, pues un gustazo, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Y No, al muchas contrario. felicidades por toda tu labor. No, no, no No, pares. igualmente, muchísimas gracias. Y pues bueno, espero por ahí todos los comentarios. Los vamos a contestar con cautela ahora con un poquito de tiempo. Y pues cualquier cosita, yo siempre he dicho a las personas que estamos involucradas en esta cuestión de la salud mental, siempre buscamos el ayudar y el establecer un diagnóstico, no es generar una cruz, no es generar una situación que se venga para abajo, es un punto de partida que nos da la oportunidad de poder ayudar y establecer metas a corto, mediano y largo plazo para pues vivir lo más feliz posible o en la medida de lo posible lo mejor, ¿no? Que es lo que se busca. Un abrazo en la distancia, amiga. Igualmente,
Muchísimo gusto en saludarte y un abrazote. Muchas gracias a todos. Igualmente, bye. Bye.